Buenos días. Estamos a 17 de noviembre del 2024 y os voy a dar hoy la escuela bíblica número 8. Y resulta que ayer un apreciado hermano de nuestra escuela bíblica de Telegram, me ha enviado un trozo de vídeo, un vídeo de Facebook de un unicitario. Para el que no lo sepa, los unicitarios, los llamados pentecostales unicitarios, ellos no son trinitarios, pero enseñan una doctrina, algo que es 1.000.000 de veces peor que el trinitarismo, que es el unicitarismo. Ellos enseñan que el Padre y el Hijo no son dos personas divinas, es decir, dos dioses, sino que son un solo Dios, que el Dios Padre es el propio Cristo y Cristo es el Padre celestial, es decir, el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Esa es la espantosa doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe, que son los llamados pentecostales unicitarios. Y este vídeo que vais a escuchar, porque lo vais a escuchar, ahora voy a ponerlo aquí, es un falso pastor unicitario de esta religión satánica, de esta religión diabólica, que es la Iglesia Pentecostal Unida. Dura poquito el vídeo. Él da una serie de pasajes bíblicos para hacer creer que solamente existe un Dios y este único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. Esa es la herejía, la doctrina de demonios que enseñan estos falsos cristianos unicitarios, los de la unicidad, la Iglesia Pentecostal Unida. Bien, vamos a comenzar a escucharle, lo voy a ir parando y vamos a ir refutando sus mentiras a la luz de las Sagradas Escrituras que tengo aquí. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Yo recomiendo a todos los que estéis viendo este vídeo, los que seáis cristianos evidentemente y creáis en la Biblia, a que tengáis una Biblia a mano, ya sea una Biblia electrónica en vuestro teléfono o una Biblia de papel. La tengáis a mano para ir comprobando, ir viendo los pasajes bíblicos que vamos a ver, que vamos a comentar, que voy a ir comentando, para que veáis cómo miente esta iglesia diabólica, esta iglesia falsa, que es la Iglesia Pentecostal Unida, ¿de acuerdo? Los unicitarios. Bien, vamos a escuchar atentamente a este falso pastor unicitario y le voy a ir respondiendo a la luz solamente de las Sagradas Escrituras. Poner muchísima atención. Que Dios no es una Trinidad. Sin embargo, hay... Bueno, eso que comienza diciendo de que Dios no es una Trinidad es verdad. Así es como engaña Satanás al mundo, mezclando siempre la verdad con la mentira, ¿de acuerdo? Si no, pues el diablo no engañaría absolutamente a nadie. Si estos falsos cristianos unicitarios, todo lo que dicen fuera mentira, fuera falso, pues no engañarían a nadie. Aquí lo que comienza diciendo que Dios no es una Trinidad es absolutamente cierto. Eso es bíblico. La Biblia jamás enseña que Dios o el Dios supremo sea una Trinidad. La Biblia lo que enseña, como voy a demostrar, como vamos a ver después a la luz de la Biblia, es la existencia de un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses, que es únicamente el Padre Celestial. Él es el único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Y luego habla la Biblia también de un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego la Biblia también habla de otros muchos más dioses, como son los ángeles, a los cuales en la Biblia se les llama dioses. Esto que acabo de decir es la verdadera enseñanza bíblica, no tiene que ver nada ni con la doctrina satánica del trinitarismo, ni con la doctrina diabólica del unicitarismo. Esta enseñanza bíblica, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo, concretamente enoteísmo monólatra. Por lo tanto, lo que ya comienza aquí diciendo este falso pastor unicitario es cierto. Dios, repito, no es ninguna Trinidad. Jamás enseña la Biblia que el único Dios verdadero sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios fuera una Trinidad, Cristo habría mentido. Porque ¿qué es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3? Que en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero.
y a Jesús, el Mesías, Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es el enviado del único Dios verdadero. Fíjese que Jesús no dijo, en esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo, que somos una Trinidad, somos el único Dios verdadero. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Al Padre Celestial. Y recuerde que la palabra único significa que es el más grande, es el más importante Dios, es el Dios de dioses, el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la expresión el único Dios verdadero. Y luego hay un segundo Dios que es el Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Enseñar que el único Dios verdadero es una misteriosa Trinidad, como enseñan los falsos cristianos católicos, muchas denominaciones, o los falsos cristianos evangélicos y de otras sectas, los mormones, etcétera. Es una mentira del diablo. El único Dios verdadero, dijo Jesús bien clarito, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, es el Padre Celestial. Y Jesús es el Mesías, el enviado de este único Dios verdadero. Esto que acabo de decir destroza completamente la enseñanza satánica, la doctrina de demonios, enseñada por estos falsos cristianos unicitarios, por la Iglesia Pentecostal Unida, los unicitarios, y también por los falsos cristianos trinitarios. Los trinitarios enseñan que el único Dios verdadero pues es una especie de monstruo con tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Eso lo enseñan los herejes y falsos cristianos trinitarios. Y los unicitarios que enseñan, pues los unicitarios lo que enseñan es que ese único Dios verdadero es Jesús, es Cristo. Algo totalmente satánico y estúpido, ya que Jesús en ese pasaje dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesús es el enviado de este Padre, es el enviado de este único Dios verdadero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tanto el trinitarismo como el unicitarismo son dos espantosas doctrinas de demonios enseñadas por la hierba mala, la cizaña, los apóstatas de la fe, todos estos falsos cristianos de todas estas iglesias apóstatas, ellas sean trinitarias o unicitarias. La verdadera enseñanza bíblica, repito, es el enoteísmo. Enoteísmo es un término moderno, un término teológico moderno, pero esa es la verdadera enseñanza, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. que creen en un Dios trino. Pero hoy quiero ponerlos en evidencia, ya que les voy a enseñar 10 versículos que muestran que Dios no es una Trinidad. Bien, vamos a ir viendo esos 10 versículos que da este falso pastor unicitario. Los vamos a ir viendo. Tenga ustedes por eso les recomiendo que tengan su Biblia abierta, ya sea electrónica o sea de papel, para que vean ustedes cómo miente este falso pastor de esta iglesia diabólica que es la Iglesia Pentecostal Unida. Una Trinidad, sino que por el contrario es unicidad, un Dios único, inigualable y verdadero. Número 1, Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos con el número 2. Bien. Vamos al texto, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, la famosa Shema hebrea, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, Jehová uno es, como dicen otras versiones. Se puede traducir de las dos maneras. Aquí lo tenéis. Uno es, único es. ¿Y quién es este Señor Jehová que es único? ¿Quién es este Dios único? ¿Quién es? ¿Es Jesucristo? ¿Dónde dice aquí que es Jesucristo? No lo dice en ninguna parte. Está hablando de este Señor Jehová, que es el Dios supremo. Vamos a ver quién es este Dios uno, este único Dios, este único Dios. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús sobre este Dios único. ¿Quién es este único Dios verdadero? Abran sus Biblias en Juan capítulo
17, verso 3, texto importantísimo, es muy importante que se lo aprendan de memoria. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre. ¿El qué? El único Dios verdadero, el Padre celestial, no Jesús. Porque mira lo que dice luego, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. ¿Lo ve? Este Dios único, este único Dios verdadero, no es el Señor Jesucristo. Así de simple. Es el Padre celestial. Por lo tanto, el Dios único mencionado en la Shema hebrea, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, es únicamente el Padre celestial. De ninguna manera es Jesús. Estos falsos cristianos unicitarios dicen que este único Dios verdadero es Jesús, pero eso es una espantosa doctrina de demonios. Eso es una mentira del diablo, es totalmente lo contrario de lo que enseñó Jesús en ese tremendo pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Vamos a seguir escuchando a este falso pastor unicitario. Primera de Corintios, capítulo 8, el verso 4. Acerca, pues, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Este versículo muestra una verdad gigantesca del tamaño del cielo. Dice que no hay más que un Dios. Vamos con el número. Bien, poner atención. Primero, ha citado una traducción diabólica y falsa, porque eso no es lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos al texto de Primera de Corintios, capítulo 8, que es el que le ha citado. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto es una traducción falsa. Si nos vamos al texto griego, la traducción literal del griego al español dice literalmente: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que hay un Dios, o que hay un Dios único. Hay un Dios. Pablo jamás dijo que solo exista un Dios. La palabra solo no existe en ningún manuscrito griego de este pasaje de Primera de Corintios 8:4, ni tampoco en el verso 6, como vamos a ver ahora. Dijo bien clarito, repito, la traducción verdadera del griego al español, y que hay un Dios, es lo que dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo, no es nada, y que hay un Dios único. Esa es la verdadera traducción. El apóstol Pablo lo que dijo es que hay un Dios único, hay un Dios supremo, un Dios único, no hay otro Dios como él. Pregunta: ¿quién es este Dios único? Bueno, pues la respuesta la tenemos 2 versículos más adelante, en el verso 6. Vamos a ver quién es este Dios único. Recuerden, estos falsos pastores, estos hijos del diablo unicitarios, dicen que este Dios único es Jesús, es Jesucristo. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. Abran sus Biblias en el verso 6, 1 Corintios 8:6. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960, pero es una mala traducción. Vais a ver dónde está el error de traducción, dónde está la falsificación. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Escuchad, la palabrita solo que han metido aquí en la versión Reina Valera y en otras versiones es una burda falsificación, ya que no se encuentra en ningún manuscrito, en ningún códice griego del Nuevo Testamento, de este pasaje. Si os vais a la traducción literal del griego al español, dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Esa es la verdadera traducción, que hay un Dios único, que es ¿quién? ¿Quién? ¿Dice que es Jesucristo? No,
Dice que es el Padre. Dice que sea un Dios trino. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pablo? ¿Verdad que no? Hay un Dios único, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, ya que fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Pero mirad lo que dice ahora. Del cual proceden todas las cosas, del Padre, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fijaos cómo está diferenciando al Dios Padre, a este Dios único, lo diferencia del Señor Jesucristo. ¿Queda clarito? Pablo, en este tremendo pasaje, diferenció a este Dios único, que es el Padre Celestial, únicamente el Padre Celestial, lo diferencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, enseñar que este Dios único, este único Dios verdadero es el Señor Jesucristo, es una espantosa mentira del diablo, una doctrina de demonios enseñada por todos estos apóstatas de la fe, esta cizaña, esta hierba mala, como por ejemplo estos falsos pastores unicitarios y también los falsos pastores trinitarios, porque mienten los dos, tanto los trinitarios como los unicitarios. Vamos a seguir escuchando y desenmascarando, refutando las mentiras de este falso pastor unicitario. Número 3. Zacarías capítulo 14, el verso 9, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dios se manifestó en carne. Por eso Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos con el número 4. Bien, pasaje siguiente que ha citado. Zacarías capítulo 14. Dice que este Señor Jehová vendrá del cielo acompañado por todos sus santos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad formando en medio un gran valle y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra, va a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. En esta, atención, en esta profecía de Zacarías 14, este Señor Jehová que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos, se refiere sin ninguna duda al Señor Jesucristo. Él es el único que va a cumplir esta tremenda profecía de Zacarías capítulo 14. Va a poner sus pies, vendrá con un cuerpo físico de carne y huesos celestiales, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad formando en medio un gran valle y vendrá este Señor Jehová acompañado por todos sus santos. Profecía que va a cumplir Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿lo ve? Es una profecía que solamente va a cumplir Jesús porque dice seguidamente que él va a ser el rey sobre toda la tierra. Y este rey sobre toda la tierra que va a gobernar sobre las naciones de la tierra es el mismísimo Señor Jesucristo. Conclusión, ese Señor Jehová de Zacarías capítulo 14 no se refiere de ninguna manera al Padre Celestial, al Dios Supremo, sino que se refiere al segundo Jehová mencionado en la Biblia, que es el mismísimo Señor Jesucristo, porque toda la Biblia habla de dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, y el segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Le vieron con sus ojos. Él es el que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Uno será su nombre será uno, será único, porque claro, en la tierra, cuando Cristo venga en gloria, el único Señor Jehová que estará en la tierra, que morará en la tierra, es Jesús. Por eso es que se dice en Zacarías 14, uno será su nombre. Entonces, uno será su nombre, refiriéndose al Señor Jesucristo, a este Señor Jehová que va a venir del cielo para ser el rey sobre toda la tierra. Repito, porque esto lo niegan muchos. Dicen que no, que el Señor Jehová que vendrá del cielo, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, mencionado en Zacarías 14, no es Jesús, será el Padre Celestial. Eso es una mentira del diablo.
esa profecía no está hablando del Dios Padre por ninguna parte. Está hablando del Señor Jesús, porque Él es el que vendrá acompañado por todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. ¿Queda clarito? Por consiguiente, ahí en Zacarías 14 sí que se está refiriendo a Jesús y bien clarito se le está llamando Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, desde el Génesis al Apocalipsis, la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, el Dios Padre y el Señor Jesucristo. El Padre es el Jehová Supremo, el Jehová Mayor, y el Señor Jesucristo es el segundo Jehová. El segundo Jehová, que es el que va a descender a la tierra, acompañado por todos sus santos, para ser el Rey sobre toda la tierra. Seguimos escuchando a este falso pastor unicitario. 12 y el verso 28 y 29. Acercándose uno de los escribas, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús da una respuesta contundente a los escribas, ya que prácticamente le recuerda la cita de Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, pero ahora con una importancia mayor, ya que le dice que es el primer mandamiento de todos. Vamos con el número 5. Bueno, aquí prácticamente ya lo está explicando, está Jesús citando en ese texto, citó sencillamente la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, Jehová uno es. ¿De acuerdo? Refiriéndose al Padre Celestial. Fíjese bien que cuando Jesús citó este pasaje de la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, él no dijo que él fuera ese Señor Jehová, que él fuera ese Dios único, eso no lo dijo Jesús. Por lo tanto, cuando estos mamarrachos, estos falsos pastores unicitarios dicen que ese Señor Jehová único mencionado en la Shema es el propio Jesús, están mintiendo. Están mintiendo descaradamente como auténticos hijos del padre de la mentira, hijos de Satanás el diablo. Jesús fue bien claro, él citó la Shema hebrea y dijo bien clarito, enseñó que ese Dios único es el Padre Celestial, al único que hemos de adorar, el primero y más grande de todos los mandamientos. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, refiriéndose al Padre Celestial, al cual es al único que tenemos que adorar, tal como enseñó Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Al Dios Padre adorarán, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se da cuenta? Jesús jamás de los jamases se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Dios Supremo, al único Dios verdadero. Jesús no dijo, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. ¿Dijo eso Jesús en Juan capítulo 4? ¿Verdad que no? Dijo, porque el Padre, el único Dios verdadero, Él es el que busca adoradores. Al Padre adorarán porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿De acuerdo? Refiriéndose al Padre. Cristo citó la Shema hebrea para referirse al Padre Celestial, no para referirse a ningún falso Dios trino, ni tampoco para referirse a Él mismo, al propio Jesús. No. El Dios, el Señor Jehová mencionado en la Shema hebrea es únicamente el Padre Celestial, el único Dios verdadero al cual es al único que hay que adorar, rendirle ese servicio sagrado supremo tal como enseñó Jesús. Ese es el principal y más grande de los mandamientos. ¿Queda claro? Un mandamiento que ha sido, que es quebrantado todos los días, tanto por los falsos cristianos trinitarios como por los falsos cristianos unicitarios, como por ejemplo el soplagaitas el mamarracho del vídeo, falso pastor. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En este versículo podemos aprender dos cosas principalmente. La primera, que bien haces si crees que Dios es uno. La segunda, que hasta los demonios creen en la unicidad de Dios, solo que tiemblan, ya que Él es el Todopoderoso.
Vamos con el número 6. Vale, Santiago 2:19. Que Dios es uno, dijo el apóstol Santiago. Y esto lo saben hasta los demonios. O Dios es único, se puede traducir por Dios es uno o por Dios es único. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Quién es este Dios uno? ¿Quién es este Dios único mencionado en ese pasaje de Santiago? ¿Es Jesús? De ninguna manera. Ahí no dice por ninguna parte que ese Dios único sea Jesús. ¿Es un falso Dios trino, como señalan los trinitarios? De ninguna manera. Ya lo hemos visto claramente. Ese único Dios, el único Dios verdadero, es el Padre Celestial. Así lo dijo Jesús bien clarito en Juan 17, verso 3. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, al más grande de todos los dioses, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Jesús no es ese único Dios verdadero. Jesús es el enviado, el Mesías, y el enviado de ese único Dios verdadero. Así lo dijo Cristo bien claro en Juan capítulo 17, verso 3, por lo cual quedan tapadas las bocazas mentirosas tanto de los falsos cristianos trinitarios como de los falsos cristianos y falsos pastores unicitarios, como por ejemplo este pollo, este mamarracho del vídeo, que está enseñando esta espantosa doctrina de demonios del unicitarismo. Seguimos. 6. Romanos capítulo 3 y el verso 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Este pasaje bíblico nos vuelve a mostrar la unicidad de Dios. Número 7. Efesios. Vale, Romanos capítulo 3. Miren, cojan su Biblia y léanse enterito el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los romanos. Y verá que cuando Pablo habla de este Dios único, de que Dios es único, el Dios tanto de los judíos como de los gentiles, dice que Dios es uno. Se refiere al Padre y lo diferencia de Jesús. Lo diferencia de Jesús. ¿Que no se lo creen ustedes? Vale, vámonos a la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 3. Van a ver ustedes cómo este Dios único se refiere solamente al Padre Celestial y de ninguna manera se está refiriendo a Jesús. Romanos 3, abran sus Biblias y las tenéis ahí, y dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer a partir del verso 21. No voy a leer el capítulo entero, pero con los versículos, los pasajes que voy a leer, vais a ver bien clarito que este Dios único es solamente el Padre Celestial. No se está refiriendo a Jesús. Dice a partir del 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No dice la justicia de Jesús, no dice la justicia de Jesucristo, dice la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Está diferenciando a este Dios, lo diferencia de Jesucristo. Habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pablo no dijo que Jesucristo sea ese Dios, no. Ese Dios es solamente el Padre Celestial y lo diferencia del Señor Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, del Padre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús es el mediador. Jesucristo es diferenciado de este Dios único mencionado por Pablo. Verso 25, a quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Lo ve? Está diferenciando a este Dios único, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, lo diferencia del Señor Jesucristo, del mediador.
Esto es lo que enseñó Pablo y no lo que dice el mamarracho este del falso pastor unicitario, este del vídeo. Porque esta iglesia satánica lo que enseña es que este Dios único es Jesucristo. Y resulta que en Romanos 3 eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Él diferencia al Dios único, que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero, lo diferencia del Señor Jesucristo, como estamos viendo bien clarito, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, la justicia de Dios, el Padre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, el Padre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo ve? Está diferenciando a este Dios único, lo diferencia de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y ahora dice, ¿es Dios, refiriéndose al Padre, es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. El Padre es uno, es único. No hay otro como el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el Dios único, el único Dios verdadero, como enseñó Jesús, como dijo bien clarito en Juan 17:3. Queda clarito, no se está refiriendo a Jesús cuando habla de este Dios. Se está refiriendo al Padre, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Lo ve? En el capítulo 3 de Romanos, Pablo diferenció a este único Dios, a este Dios único, este Dios que es uno y que es el Padre Celestial. Solamente el Padre lo diferencia del Señor Jesucristo, el mediador. ¿Queda clarito? Por lo tanto, enseñar que ese único Dios, este Dios uno mencionado en Romanos 3, es Jesús, como enseñan los falsos pastores unicitarios, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe al servicio de Satanás. Seguimos. El capítulo 4, el verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Número 8. 1 Timoteo. Pasaje de Efesios. Un Dios. Vamos a leerlo. Efesios, ha dicho Efesios capítulo 4. Mire. Vamos a leer el pasaje para que veáis cómo miente. Voy a leer a partir del verso 4. Efesios 4, verso 4. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mire. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 5. Un Señor, ¿quién es este Señor? ¿Quién es el Señor? Es Jesús. Jesús es el Señor. Y evidentemente tenemos un Señor Jesús. Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando Pablo aquí dice que tenemos un Señor, se refiere a Jesús. No se refiere al Padre Celestial, ni mucho menos a ningún falso Dios trino. Está hablando de Jesús. Un Señor, una fe, es decir, una doctrina, un bautismo, el bautismo en agua para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo. Y mira ahora lo que dice el verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Jaque mate total a estos falsos cristianos de la unicidad, es decir, a estos hijos del diablo de la Iglesia Pentecostal Unida, los unicitarios, y jaque mate total a los falsos cristianos trinitarios. Fíjense cómo diferencia el apóstol Pablo al Señor Jesucristo, versículo 5, cuando dice un Señor, lo diferencia del Dios y Padre de todos. Verso 6.
un Dios y Padre de todos. Cristo, Jesús, el Señor, no es de ninguna manera este Dios único, este Dios y Padre de todos. Lo diferencia al Señor, lo diferencia del Dios único que es el Padre Celestial. Por lo tanto, mienten como auténticos hijos del diablo, como hierba mala, tanto los falsos cristianos unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, como los falsos cristianos trinitarios. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este falso pastor unicitario. Mateo capítulo 1 y el verso 16 y 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué hermoso! Bien, vamos a ver a qué Dios estaba refiriendo hoy Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1, vámonos a Primera de Timoteo. Miren, para que vean cómo Satanás ha engañado y ha destrozado la mente de estos falsos cristianos unicitarios. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a buscar el pasaje. Vamos a leer el 17 en primer lugar. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, pongan atención, inmortal, este Dios único es inmortal, es decir, no puede morir. Invisible, aquí lo tienen, invisible, es decir, nunca nadie, ningún ser humano vio a este Dios único. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde dice aquí que se refiere a Jesús? ¿Verdad que no lo dice? Está hablando únicamente del Dios Padre. El Dios Padre es el Dios inmortal porque no puede morir. Nunca murió el Padre Celestial. Quien murió es Jesús, el Hijo de Dios, ahí en el madero, clavado en el madero. El Señor Jesús murió, ¿verdad? Por lo tanto, Él no tiene la inmortalidad innata. Él recibió la inmortalidad después de resucitar. Dios le otorgó la inmortalidad, pero murió. Y aquí, Pablo en el verso 17 está hablando de un Dios único que no puede morir, que nunca murió. Es el Padre Celestial, pero dice más, dice que este Dios único, este Dios inmortal, es invisible. Ningún ser humano le vio jamás a Cristo, a Jesús. ¿Le vieron los seres humanos? ¿Verdad que sí? ¿Le vieron los seres humanos? Cuando estuvo en la tierra, cuando resucitó y se apareció a sus discípulos, le vieron los seres humanos. Por lo tanto, Él no es este Dios invisible, este Dios único. ¿Qué dice Juan capítulo 17? Perdón, capítulo 1, verso 18. A Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible porque ningún ser humano le vio jamás. Eso no significa que no tenga un cuerpo físico, un cuerpo celestial, claro que lo tiene, pero ningún ser humano le vio jamás en el pasado al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, refiriéndose a Jesús, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios Padre, a este Dios invisible. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo aquí que este Dios único es invisible, se refiere al Padre Celestial. No se está refiriendo a Jesús, ni se está refiriendo a ningún falso Dios trino. Está hablando del Padre Celestial, pero dice más. Dice, inmortal, invisible, al único. Le llama el único. El único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único Dios verdadero según la Biblia? Es el Padre. Si lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, un pasaje que ya he repetido varias veces. Que te conozcan a ti, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Padre. No a Jesús, al Padre, el único,
el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Es decir, para tener la vida eterna tenemos que tener este doble conocimiento de que el Padre es ese único Dios verdadero, el Dios supremo, y Jesús es el enviado del Padre y el Mesías de Israel, el descendiente carnal y biológico del rey David. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para poder adquirir la vida eterna en el futuro. Este doble conocimiento, repito, de que el Dios Padre es el único Dios verdadero, el inmortal, el invisible, y que Jesús es el Mesías de Israel y el enviado del Padre Celestial. Si usted quiere tener la vida eterna, tiene que tener este doble conocimiento, el cual han rechazado millones de falsos cristianos, tanto los trinitarios como los unicitarios. Rechazan este conocimiento. ¿Por qué? Porque según los falsos cristianos trinitarios, los falsos cristianos trinitarios lo que enseñan es que este Dios único, este único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un falso Dios trino. Y sin embargo Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? ¿Y qué enseñan los falsos cristianos unicitarios? Esta hierba mala, como este falso pastor unicitario, ¿qué es lo que enseñan? Que el único Dios verdadero es Jesús. Por lo tanto, el conocimiento que lleva a la vida eterna lo rechazan tanto los trinitarios como los unicitarios. Jamás se van a salvar si no se arrepienten antes de esa espantosa doctrina de demonios, que es el trinitarismo y el unicitarismo. Para tener la vida eterna, repito, tenemos que tener, según Jesús, este doble conocimiento de que el Dios Padre es el único Dios verdadero, el que envió a su Hijo a la tierra. Jesús es el enviado del Padre y el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David. ¿De acuerdo? Si no, usted jamás podrá ser salvo. Así de simple. Porque en esto consiste la vida eterna, lo dijo Jesús. No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿De acuerdo? Y todos estos falsos cristianos, esta cizaña, esta hierba mala, rechazan este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Repito, tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios. Por lo tanto, este Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, únicamente se refiere al Padre Celestial, al único Dios verdadero, el Dios supremo, que es este Padre Celestial. Y Jesús es el enviado de este Padre, el enviado de este único Dios verdadero. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que le llevará a la vida eterna si usted la cree de corazón. Si usted la rechaza, si usted no cree en lo que enseñó el apóstol Pablo en estos pasajes, de que este Dios único es solamente el Padre Celestial, Él es el Dios supremo, usted jamás podrá ser salvo. Seguimos escuchando a este falso pastor unicitario. Único, es sabio, es maravilloso. Número 9, Isaías 46, el verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios, porque Dios es uno solo. El número 10. Isaías 46, 9. Vamos a leer el pasaje para que veáis cómo miente este falso pastor unicitario. Isaías 46, vamos al capítulo 46. Bien, dice lo siguiente. Está hablando este señor Jehová y dice, acordar de las cosas pasadas, 46, 9, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Es decir, está hablando el Dios supremo,
el Padre Celestial. No hay ningún otro Dios que se pueda comparar al Padre Celestial. No hay ningún otro Dios igual al Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y nada hay semejante a mí. Él es el Dios único. No existe otro Dios como Él. Se refiere, repito, solamente al Padre Celestial, a este Señor Jehová, el Padre, al Jehová Supremo, que Él es el Dios único, el único Dios verdadero, y ningún otro Dios se puede igualar a Él. Fíjese bien que ni está hablando de Jesús, Él no es este Dios Supremo, ni se está refiriendo, por supuesto, a ningún falso Dios trino. Y bueno, luego sigue hablando este Dios Padre, Jehová el Padre, y dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, lo ves, está hablando de la justicia de Dios, la justicia del Dios Padre, como lo que explicó Pablo en Romanos capítulo 3, que ya hemos visto. Está hablando del Padre Celestial, está hablando el Padre, el Dios Padre. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Es el Dios Padre, el Jehová Padre, quien está hablando en este texto. De ninguna manera es Jesús quien habla aquí en este pasaje, ni tampoco es, por supuesto, ningún falso Dios trino. Es solamente el Padre Celestial, el Dios Supremo, y como dice bien clarito, no hay ningún otro Dios semejante a Él, porque Él es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses del universo. Seguimos escuchando a este falso pastor unicitario. Mateo capítulo 3 y el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. Y por supuesto nosotros sabemos su nombre, porque su nombre es Jesús. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la inmensidad de Dios? La Biblia nos lo deja muy claro. Bueno, ahí parece que ha terminado el vídeo. Bien, 1 Timoteo 3:16, vamos al pasaje. Ahí lo acaban de escuchar a este falso pastor, a este hijo del diablo unicitario. Dice que este único Dios verdadero es Jesús. Bueno, ya hemos visto cómo eso es mentira. Eso es una doctrina de demonios, porque Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 17, verso 3, que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. El Padre Celestial. Y lo diferencia de Él mismo, lo diferencia del propio Jesús. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. ¿Lo ve? Cristo es el enviado del único Dios verdadero. Por lo tanto, enseñar que el único Dios verdadero es el Señor Jesús, como dicen estos hijos del diablo unicitarios, es una de las peores doctrinas de demonios, de las mayores herejías que los mayores farsantes, los mayores hijos del diablo puedan enseñar. 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver a qué Dios se está refiriendo ahí. 1 Timoteo, vamos a verlo. Estoy leyendo, recuerde la versión Reina Valera de 1960, que está mal traducida, como vamos a ver. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vale. ¿Qué enseñan los falsos pastores, los falsos cristianos unicitarios? Dicen que este Dios que fue manifestado en carne es el Padre Celestial. Que Cristo, por lo tanto, es el Padre. Es el Dios Padre hecho carne, hecho hombre. Dicen estos mamarrachos al servicio de Satanás. Pero resulta que la palabrita Dios que aparece aquí no se encuentra en ningún manuscrito griego. Fue añadida por los traductores. La verdadera traducción es: él o quien
quien fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Repito, la traducción verdadera, esto cualquiera lo puede comprobar yendo al texto griego, una versión interlineal del griego al español, es quien fue manifestado en carne, no como lo ha vertido la Reina Valera del 60, Dios fue manifestado en carne. La palabra Dios no se encuentra en ningún manuscrito griego. El texto dice quien fue manifestado en carne. Y yo pregunto, ¿quién es este que fue manifestado en carne? ¿Quién es este que se hizo carne? ¿Quién fue el que se hizo carne? ¿El Padre Celestial o Jesús? ¿Quién es el que vino en carne? Bueno, pues vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quien se manifestó en carne fue el verbo, no el Padre Celestial. El verbo, la persona del Señor Jesucristo, fue quien se manifestó en carne. Él fue manifestado en carne. Y el que niega esto, los que niegan que Jesucristo vino en carne, son el anticristo. Vamos a verlo. Primera epístola de Juan. Mirad lo que dijo el apóstol Juan sobre quién fue manifestado en carne. Vamos a leer en primer lugar, abran sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, ¿el qué? Todo aquel que confiesa que Dios el Padre ha venido en carne, dijo eso Juan. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quien se manifestó en carne fue el Señor Jesús. No fue de ninguna manera el Padre Celestial. No fue el único Dios verdadero que es el Padre. Fue la persona del Señor Jesucristo. Aquí lo dijo bien clarito el apóstol Juan. Que Jesucristo ha venido en carne, pero hay más pasajes. Vamos ahora a 1 de Juan, el siguiente versículo, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, fue Jesús, el Mesías, quien vino en carne, quien se manifestó como hombre, quien se manifestó en carne, ¿de acuerdo? No fue el Dios Padre. Dice, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En la época del apóstol Juan, en el siglo I, ya existía el anticristo en la tierra, ya estaba en el mundo, y es todo aquel que negaba que Jesucristo ha venido en carne. Aquellos que negaban que Jesucristo se manifestó en carne eran el anticristo. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo que hacen hoy en día millones y millones de falsos cristianos unicitarios, como por ejemplo este falso pastor unicitario, que niegan que fue Jesucristo el que fue manifestado en carne. Ellos dicen que fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien vino en carne, pero resulta, aquí lo estamos viendo, la Sagrada Escritura, que fue el Señor Jesucristo quien vino en carne. Y el que niega esto es el anticristo. Y por último, ya con esto voy a terminar este vídeo, segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, ¿qué es lo que dice? Es el engañador ¿y quién? El anticristo. Aquí lo podéis leer. El engañador y el anticristo. Aquellos que niegan que Jesucristo fue el que vino en carne. Él fue quien se manifestó en carne. No fue de ninguna manera el Padre Celestial. Fue Jesús, el Hijo de Dios. El Verbo, este Verbo divino, que se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan capítulo 1, verso 14.
No sé si va a decir algo más este falso pastor unicitario. Claro. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En un mundo donde todo parece caótico y dividido, la Biblia nos recuerda una verdad fundamental. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Creer en un solo Dios no solo es fundamental para nuestra salvación, sino que nos da paz. Bueno, ya hemos visto que eso es mentira. La Biblia nunca enseña la existencia de un solo Dios. No, la Biblia lo que enseña es que hay un Dios Padre, el Dios supremo, y luego hay otros muchos más dioses. Al propio Cristo en la Biblia se le llama Dios, el Dios unigénito, Juan 1:18. A los ángeles en la Biblia también se le llama Dios, se le llama dioses, Elohim en hebreo. En la Biblia a los ángeles se le llama dioses. Por lo tanto, si a Cristo se le llama Dios en la Biblia, a los ángeles también se le llama dioses, entonces es mentira cochina y del diablo decir que existe un solo Dios. Decir que solo hay un Dios es absolutamente diabólico y antibíblico. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo, el Dios de dioses y Señor de señores, como así se lee en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Él es el Dios de dioses y estos dioses son los hijos de Dios, son los ángeles, son los hijos de Dios humanos. Él es el Dios de sus hijos. Por eso se le llama el Dios de dioses. Son dioses, son llamados dioses. Tanto los ángeles son llamados dioses como, por ejemplo, seres humanos. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, Salmo 82, refiriéndose a los jueces de Israel. Por eso a Dios el Padre se le llama el Dios de dioses, porque Él es el Dios de sus hijos. No es el Dios de los falsos dioses ni el Dios de los demonios. Eso solamente lo puede enseñar un enfermo mental, un discapacitado endemoniado. Dios el Padre, repito, no es el Dios de los falsos dioses, es el Dios de sus hijos. Estos dioses son los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Esto que os estoy explicando, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Enoteísmo, monólatra. La verdadera enseñanza bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Seguimos. Da paz, propósito y dirección. Isaías 45:5 nos dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Hoy. No hay Dios fuera de mí. Si leéis el contexto veréis que se refiere a los falsos dioses del paganismo. Esos dioses no existen. No estaban con él. Así de simple. No hay Dios fuera de mí. Se refiere a los dioses ajenos, a los falsos dioses. No se está refiriendo a los dioses verdaderos. Se refiere a los falsos dioses de las naciones paganas. Estos falsos dioses no están evidentemente con el Padre Celestial. Seguimos. Mientras el mundo nos ofrece 1000 distracciones, la Biblia nos guía hacia la única verdad que importa: un solo Dios. Nada será imposible. Repito, la Biblia, eso es una doctrina de demonios, eso es mentira, jamás enseña que solo exista un Dios. Lo que existe es un único Dios verdadero y la palabra único ahí significa el Dios supremo, el más grande de todos. Es como, por ejemplo, a Jesús en Juan 3:16 se le llama el único. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre solo tiene un hijo? Que es Jesús, ¿verdad que no? Dios el Padre tiene millones y millones de hijos. Hijos de Dios celestiales, los ángeles, e hijos de Dios terrenales. Dios el Padre no solo tiene un hijo. Entonces, ¿por qué se le llama a Jesús? En Juan 3:16, el único Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Qué significa ahí la palabra único? Porque Cristo es un único, es un hijo único para Dios. ¿Por qué? Porque es el hijo principal de Dios, el más amado, el más grande de todos sus hijos. Eso es lo que significa que Jesucristo es el hijo único de Dios. Ese es el verdadero significado de la palabra único. Por lo tanto, escuchad bien, cuando Jesús dijo en Juan 17, verso 3, que la vida eterna consiste en conocer al Dios, a Dios el Padre, el único Dios verdadero, la palabra único no significa solo, no significa que solo exista un Dios verdadero. La palabra único significa el más grande, el Dios supremo.
el mejor y más grande de todos los dioses del universo. Es la misma palabrita, la palabra único que aparece, repito, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, único. Y Dios el Padre no solo tiene un hijo, Dios el Padre tiene millones y millones de hijos en los cielos y en la tierra. ¿En qué sentido Cristo es el Dios, el Hijo único? En el sentido de que es el Hijo más amado, el principal Hijo de Dios, el más grande Hijo de Dios. Pero no significa que solo exista un Hijo de Dios. ¿Queda clarito? De una vez por todas. Eso es lo que significa la palabra único. Ese es el conocimiento que tenemos que tener si queremos tener la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, al Dios Supremo, el único Dios verdadero. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener es y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Jesús es el enviado del único Dios verdadero, el enviado del Padre. Si usted, y ya con esto termino este vídeo, rechaza este conocimiento que lleva a la vida eterna, nunca se van a salvar, nunca van a tener la vida eterna. Lo dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna, ¿de acuerdo? El Dios Padre es el Dios único. El mencionado en la Sema hebrea, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Único, repito, en el sentido de que Él es el Dios supremo, el Jehová supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego hay un segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, el Dios unigénito, como se dice en Juan capítulo 1, verso 18. El Dios unigénito, el Verbo divino, este Verbo, este Señor Jesús, que fue quien vino en carne, se manifestó en carne, el Señor Jesucristo, como ya he demostrado con todos esos pasajes del apóstol Juan. Fue Jesús, el Verbo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, no fue el Padre Celestial. Por lo tanto, ya con esto termino, tanto las doctrinas del unicitarismo, de los de la unicidad, la Iglesia Pentecostal Unida, como la doctrina del trinitarismo, son dos doctrinas, dos enseñanzas absolutamente antibíblicas, diabólicas, son doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, por millones de falsos cristianos de esta hierba mala mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. El trigo representa a los verdaderos cristianos y la cizaña es esa hierba mala que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados y destruidos. Toda esta hierba mala, esta cizaña, son unicitarios y trinitarios. Sin embargo, la verdadera enseñanza bíblica, la que enseñamos los verdaderos cristianos, el trigo, es el enoteísmo. El enoteísmo, hay un Dios supremo, un Dios único, que es el Padre Celestial. Este Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, aunque le veremos en el futuro, dijo Jesús, pero Él es el Dios único. Él es el Dios supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo conocimiento que ha de tener usted si quiere tener la vida eterna es creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico, el descendiente carnal del rey David, del linaje de David. Si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Él es enviado también, es el Hijo de Dios, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero. Hasta aquí este vídeo tan importante, y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale un like de este vídeo para que sea extendido, sea conocido por mucha más gente, lleguen al conocimiento de esta verdad, de esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Y que no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde hay varios estudios bíblicos míos muy importantes, donde expongo esta gran verdad bíblica del enoteísmo monólatra, estudios bíblicos que escribí y que le van a llevar a un conocimiento mucho más correcto de las Sagradas
Escrituras. Mañana compartiré con vosotros la Escuela Bíblica número 8, creo que es la 8, no, la 9, creo que es la número 9, donde voy a hablar también de otro tema muy importante y voy a comentar y analizar otros pasajes bíblicos que han sido terriblemente pervertidos, malinterpretados y deformados por todas las iglesias apóstatas de la cristiandad.